Avanzamos a esta hora en la tienda ganadora, el programa de los tenderos, 2 de la tarde, 6 minutos. Hoy vamos a hablar de reforma laboral. Muchos dirían, no, eso ya está listo, ya fue aprobada. Sí, eso ya es un hecho y esa es una realidad. Pero ahora entramos a hablar en forma, compañera Rocío Esquivel, con las buenas tardes, Rochi, Hola. de la entrada en vigor, en rigor ya de el articulado que comprende esa reforma laboral que fue recientemente aprobada, ¿no? Así es, James. Lo que pasa es que muchos todavía están un poco, se puede decir, bueno, que no saben, están en la expectativa porque algunos indican que después del 15 de julio, pero muchas también han empezado ahora, o sea, a regir desde el mes de julio, o sea, empezando desde el 1 de julio. Así que vamos a ver Claro. cuáles son las aclaraciones que debemos tener en cuenta, cómo nosotros como empleadores y también como empresarios vamos a tener muy en cuenta estas, porque también hay una ley que no se pueden pasar de ciertas horas extra. Entonces todo esto lo vamos a saber. Bueno, hoy hemos invitado a una voz autorizada aquí en la tienda ganadora, es Octavio Rufio Rengifo, él es profesor del programa de Derecho de la Universidad Central y abogado con una sólida formación académica y posgrado en Derecho Laboral y Seguridad Social y Derecho Constitucional. Además, porque ahí el tema contractual, la firma de contratos, también de eso vamos a preguntarle hoy a nuestro invitado, el profesor Octavio Rubio Rengifo. Se habla de los contratos a término fijo, a término indefinido, que quienes llevan más de 5 años y una vez aprobada la reforma o entrada en rigor de ese articulado, pues automáticamente vamos a quedar, quienes llevan más de 5 años en las empresas, con contrato indefinido. Hay muchas cosas, pero lo más importante de esto son los plazos, ¿no? De la entrada de todos y cada uno del articulado de esta reforma laboral. Profesor Octavio, bienvenido a la tienda ganadora. Buenas tardes, ¿cómo me le va? A ver, buenas tardes y un saludo muy especial también para Rochi y toda la audiencia de RCN. Bueno, mi apreciado profesor Octavio, no hace un mes se firmó ya como sanción ya presidencial, la firma del presidente Petro, esta reforma laboral. ¿Cuáles son esos primeros articulados que hay que tener en cuenta y que, tengo entendido, algunos empezaron a regir el pasado fin de semana en lo que hace referencia a los recargos dominicales? ¿Cómo es el tema, profesor Octavio? Bueno, mira, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Algunos elementos inician a aplicar inmediatamente, se dio la sanción presidencial de la ley, pero hay algunos que no. Y eso es lo que me parece importante que los escuchas nos tengan claro en este momento. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la jornada máxima legal. Recuerden que a partir del 15 de este mes inicia un proceso de reducción de la jornada legal, de la jornada máxima legal de trabajo, pasando de las 46 horas que tenemos vigentes a las 44 horas. Profesor Octavio, Este es un primer elemento. Este primer elemento del que usted hace referencia, ¿hace parte de la reforma laboral recientemente aprobada o creo que viene de la modificación del año 2021? Correcto, eso viene de la perfecto. ley 2101 del 2021, pero es que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque algunas personas, dentro del proceso de la redacción, quedó un ajuste frente a la cantidad de horas que se podían trabajar diarias. Eso no ajustó a esta reforma que ya se había dado en el año 2021. Entonces, seguimos común y corriente hasta llegar al próximo año, en el 2026, donde tendremos una jornada máxima de 42 horas semanales. Pero eso será hasta julio del 2026. Ahora, viene el tema del trabajo nocturno. En el tema del trabajo nocturno es importante entender que, si bien es cierto que la reforma laboral estableció una reducción de la jornada máxima diurna, es decir, teníamos una jornada que se reconocía diurna hasta las 9 de la noche. Con esta ley pasamos de las 9 de la noche a una jornada diurna hasta las 7 de la noche. Quiere decir que a partir de las 7 de la noche se va a entender como jornada nocturna. Pero ojo, eso no es inmediato. Eso comienza a aplicar
6 meses después de firmada o de ratificada esta ley. Estamos Entonces, hablando quiere decir que eso será ¿diciembre? hasta diciembre de este año, donde comenzaremos a tener entonces un ajuste precisamente al trabajo nocturno reconocido a partir de las 7 de la noche, pero será, nuevamente digo, hasta el mes de diciembre. Uh-huh. Sí. Ahora, profe, yo quiero que digamos pues como para claridad de nuestros amigos oyentes, en lo que hace referencia al número de horas laboradas, estamos hablando de 42 horas a julio del próximo año, ¿no? Y queda finalmente en eso, en las 42 horas. Sí, ese es el máximo que va a quedar de jornada laboral para el próximo año. Pero en este año quedó en 44 horas. Bueno, ayer hablábamos, profesor Octavio Rubio, de que a partir de este fin de semana entraban pues ese aumento, creo que del 75 al 80, el incremento en los dominicales, pero algunos expertos, según la normativa, dicen que eso empezó desde el pasado fin de semana. Sí, mira, ahí esa es una de las que entra de forma gradual, de las modificaciones de la norma que entra de forma gradual. ¿Por qué? Se habla que ya el tema del recargo nocturno, del recargo de los dominicales y festivos, va a quedar al 100%, es decir, pagando como el doble del valor del día trabajado cuando se trabaje dominicales y festivos. Entiéndase dominical y festivo más bien como aquellos días de descanso, porque esa es otra discusión que también se está dando en este momento. Pero para no enredarnos ahorita, ese recargo por trabajar el día de descanso, que será el dominical o el que se defina con el empleador como el día de descanso, también es gradual. Se aplicará el 80% a partir del 1 de julio del 2025, 90% a partir de julio del 2026 y llegará a su 100% en julio del 2027. También hay entonces allí una gradualidad. Entonces, ¿qué entró a regir a partir de ahora? El pago del día de descanso, entiéndase para algunos el dominical o el que se haya acordado como día de descanso o los días festivos de trabajo con un recargo del 80%. Profe, algunos empresarios, se ha especulado mucho de que muchos empresarios o empleadores les van a decir a sus empleados, no, por no pagar el dominical o por no pagar el feriado, descanse vamos a poner un ejemplo, descanse el día martes o miércoles o descanse un día a la semana de martes a sábado y así evitamos el pago del dominical o en su defecto el día, no incluyo el día lunes, suponiendo en el ejemplo de que sea feriado, profe. ¿Puede llegar a ocurrir ese fenómeno? Claro, pero eso tiene que ser de común acuerdo entre el trabajador y el empleador. Allí es donde entra la definición de cuál va a ser el día de descanso. Y esto se da en actividades o en trabajos donde la actividad es de forma continua. Muy posiblemente donde hay turnos, donde se trabaja toda la semana. Pero digamos, en términos de trabajo de oficina, pues usted va a trabajar de lunes a viernes o máximo de lunes a sábado. Es decir, el domingo va a seguir siendo reconocido como día de descanso. Entonces, hay algunos sectores, por ejemplo, servicios. En el tema de servicios de hotelería, por ejemplo, restaurantes, bares, este tipo de sectores, allí es donde puede llegar a haber un tipo de afectación a esto. Pero esto no es nuevo, esto hay que aclararlo. Esto ya venía aplicándose con anticipación a la reforma laboral. Lo que pasó es que se hizo más visible en este momento y entra una discusión. El empleador puede entonces definir que el día domingo sea día laborable y más bien entregarle como día de descanso el día martes o el día miércoles, pues eso tendrán que definirlo por escrito con el trabajador establecido entonces o por vía del contrato o si se lo van a modificar con un otro sí que tendrán que hacer en ese contrato de trabajo. Bueno, desde el pasado fin de semana entró en rigor el articulado en lo que hace referencia al recargo de las horas dominicales trabajadas que se irá a cumplir hasta el 2027, ¿no? Digamos, ese es
Correcto. el plazo. Entonces, el 1 de julio inició con el 80% del incremento de lo que debería pagar como un valor adicional por trabajar el día de descanso, o, como es entendido de forma genérica, el dominical o los festivos. De ese articulado, de todo ese articulado de la reforma laboral, profesor, ¿qué es lo próximo que se viene? Bueno, pues hay varias cosas. Digamos, en este momento ya entra a aplicar temas como la figura del contrato a término indefinido, como el contrato, digamos, primario, como la figura de contratación fundamental o esencial, que es lo que ha planteado esta reforma. Entonces, digamos que ahora, quien quiera contratar bajo la figura de un contrato a término fijo o indefinido, en el caso del contrato a término fijo tiene ya unas variaciones frente a su renovación, y eso también entró de manera inmediata. Otro tema importante que entró de forma inmediata a aplicar es el tema del debido proceso. En el llamado a descargos, por ejemplo, o cuando hay un proceso disciplinario contra el trabajador, ahí hay unas nuevas condiciones, ya estaban dadas, digamos, por vía de jurisprudencia, los jueces ya habían hablado sobre ello, pero en el Código Sustantivo no estaba definido un procedimiento mínimo, y ahora se ajusta. Entonces ahora hay que cumplir con unas obligaciones mínimas para el llamado a descargos al trabajador, unos tiempos, un debido proceso, garantizar que la persona pueda defenderse y además de eso tomar decisión en función de esa defensa que dé el trabajador. Perfecto. Profe, ¿qué va a pasar o qué va a suceder? ¿Ya entró o estará próxima a entrar dentro de ese articulado el tema de la contratación de los términos indefinidos, contratación indefinida? ¿Qué va a suceder con el sector trabajador que lleva 4, 5, 10 años en una empresa, a los cuales se les ha venido renovando año a año ese contrato? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Y ya están en rigor el articulado en lo que hace referencia al contrato indefinido? Claro, el contrato a término fijo, que es el que se modifica ahora, continúa existiendo. Es decir, si yo tengo la posibilidad de firmar un contrato, por ejemplo, a 6 meses o un año, sí, lo puedo hacer. Todavía funciona. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, hasta antes de esta reforma, el contrato a término fijo podía renovarse de forma indefinida. Eso no significa que se convirtiera en contrato a término indefinido, que a veces ese juego de palabras podría generar una confusión. Lo que pasaba era que si yo tenía un contrato a término fijo a un año, se me renovaba de forma indefinida a un año cada vez que se cumplía el contrato, ese periodo, y se podía alargar 10, 15 años de esa manera. ¿Qué es lo que plantea la norma ahora? Dice, usted no puede renovar ese contrato más de 4 años, pero ojo, esto no es retroactivo, es decir, esto no comienza a aplicar de forma retroactiva para quienes ya tenían el contrato a término fijo y que se les ha renovado de forma indefinida durante mucho tiempo. Comienza a aplicar a partir de julio de este año, y así comenzamos entonces a contar a partir de este año los 4 años máximo de renovación que se le puede dar a este contrato, y de ahí sí podrá convertirse en algún momento, si no se cambia la forma de contratación, en un contrato a término indefinido. Esos son algunos de esos elementos importantes que hay que tener en cuenta ahora con el contrato a término fijo. Pero repito, de ahora en adelante también, la forma digamos, inicial de contratación que propone el Código Sustantivo, cada vez que alguien vaya a contratar a un trabajador, será inicialmente la figura del contrato a término indefinido, que es el que genera un mayor nivel de estabilidad laboral para los trabajadores. Esta reforma, digamos, pues para a términos pues de tiempo de todo el articulado, profe, o sea, en este aspecto en lo que hace referencia al contrato indefinido, o sea, se va a extender fácilmente esta nueva reforma laboral, se va a extender para un cumplimiento total, no al 100%, por ahí hasta el año 2029, ¿no? Entonces, de esta manera. Sí, no, es decir, el que se haya generado un tope máximo de renovación al contrato a término fijo no significa que ahora todos los contratos se van a convertir a término indefinido. ¿Por qué? Porque las personas, el empleador,
puede contratar hoy a una persona a 1 año, renovárselo 2 años más y simplemente después terminar el contrato y contratar a otra persona. Y eso no significa que no pueda seguir haciendo contratación a término fijo o por obra o labor, que es la otra figura también que existe en el código y que se mantiene en la actualidad. Es decir, se pueden mantener estas figuras, pero ya lo que no se puede hacer, digámoslo en términos prácticos, es un abuso de esas figuras para que se mantengan de forma indefinida con esa figura de contrato a término fijo o obra o labor. Bueno. Esa es la gran diferencia que hay ahora. Pues, profesor Octavio Rubio, de verdad que nos podemos quedar aquí toda la tarde, digamos, desglosando artículo por artículo de esta reforma, la entrada en rigor, todos y cada uno de sus parámetros, hay unos parágrafos. Bueno, el tema es bien complejo y bien extenso, por cierto. Entonces, pues, el tiempo en la radio es limitado, pero creo que con una próxima visita vamos a seguir hablando, ir poniendo en contexto tanto al empresariado como al sector trabajador sobre la entrada en rigor de esta nueva reforma laboral 2025. Profesor Octavio Rubio Rengifo, es usted muy amable por estar con nosotros en la tienda ganadora. Dígame, Ciarrochi, muchas gracias por la invitación y un saludo nuevamente muy especial a toda la audiencia. Está la tienda ganadora, el programa de los tenderos y comerciantes, 2 de la tarde, 23 minutos. Los tenderos y comerciantes del país sintonizan la tienda ganadora. Con el acompañamiento de la administración, un proceso de formalización. Tener un norte, tener una convicción, tener un propósito superior. Un espacio que le entrega las herramientas necesarias para ser empresarios exitosos. La tienda ganadora. El que la escucha gana. Las cosas que pasan son cosas de mi tierra. Invitaciones de interés para nuestros tenderos en la tienda ganadora. La tienda ganadora. Avanzamos a esta hora, 2 de la tarde, 23 minutos en la tienda ganadora, el programa de los tenderos y comerciantes del país.